Situada nas orillas del Danubio, la ciudad con mayor calidad de vida de toda Europa del Este. Bienvenidos a Budapest. La ciudad de Budapest está atravesada pel río Danubio y está dividida en dos partes, Buda y Pest. Y una cosa así como Sama de Llangreu y La Felguera, pero salvando las distancias, unos 2000 kilómetros. Ahora estamos en Buda y lo que vemos es Pest, que es la parte del siglo XIX. Buda es la parte más histórica desde la Edad Media. Guille, ¿y cuál te parece el monumento más importante de la ciudad? Muy buena pregunta. Para mi idea, el edificio más importante de esta ciudad es el Parlamento de Hungría. Y es de estilo neogótico y fue construido en el siglo XIX. Aquí es donde se fan les lleis más autocráticas de toda la Unión Europea. Por eso anda la Ursula von der Leyen detrás del Orbán. Va, Guille, déxate de ya de rollos y enseñamos la ciudad. Oh. Pues esta es la estatua del policía Gurb. Al parecer, si rasques el bandullo, tienes buena suerte en el amor. Vamos a mirar el Tinder. Lo que nos presten las panorámicas, Yo creo que lo mejor de esta ciudad es el bastión de los pescadores. Estamos en Buda y detrás mío está la iglesia de San Matías, de estilo gótico. Y es verdad que Budapest está lleno de lugares mágicos. Este es un ejemplo. Y una copia del castillo de Transilvania, el del conde Drácula, pero situado cerca de les Termes. Meca, ¿y pudiste ir a les Termes, Guille? ¡Hey! Estáis ahí. Estos son los baños Széchenyi, uno de los termes más guapos de todo Budapest. Entonces vamos a darnos un bañuco para ver cómo son estas aguas termales. Pues aquí al final estás como gato panza arriba. Ya podía estar rodiles el agua tan caliente. Bueno, me contamos ¿qué más se puede hacer en Budapest? Una de las mejores cosas que se pueden hacer en Budapest es agarrar un crucerín. Y aquí estás na gloria. Y esto no me lo preguntasteis, pero voy a daros un fun fact del húngaro. El húngaro no es una lengua eslava, como el resto de las lenguas del entorno, y una lengua urálica, que está más emparentada col finés que, por ejemplo, col checo, col polaco o col resto de lenguas de los países que yinden con Hungría. ¿Y cómo llega Budapest cuando cae la noche? ¿Puede tomarse algo o cierren todos los bares a las 10? Bueno, pues la noche en Budapest, genial. No hemos podido grabar nada porque estaba yo 3 series, pero a mí presto por la vida. Lo único malo que el checkout fue a las 11 de la mañana y llevo unos huelleres, pero bueno, por lo demás, de 10. Aquí en Budapest lo típico son los swing bars, que en ruines, a ver, no es que estén argallando, pero... Y tienen muchas sales, ponen de distintos tipos de música. A mí prestóme mucho este rollo, la verdad que esta ciudad a la noche es de 10.